Buenos días muchachos, espero que se encuentren bien al pensar esta semana. Una pregunta, bueno, y una discusión que pido disculpas, ayer no pude ingresar en vivo porque tuve una visita, un ex carabinero que me vino a visitar. Así que, pues digo ex porque fue parte de las Fuerzas Armadas de Chile. Y estuvimos esta tarde conversando. Algún día los voy a invitar para que podamos hacer uno en vivo. Tiene más historia que Pedro Urdemales. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eh, el tema de que hoy día llama mucho la atención, los 50 años que le ha querido dar con mucho hincapié, especialmente Boric, especialmente los 50 años que ellos llaman el golpe de Estado. Hay una cosa muy interesante. El 96%, como dato duro, y esto no le gusta mucho a la izquierda chilena, como dato duro, el 96% de los integrantes actuales 2023 de las Fuerzas Armadas chilenas no habían nacido para el golpe militar. A 3 meses de la icónica conmemoración de los 50 años de aquel hito, para la izquierda. El ejército, la armada y la FACH se debaten entre gestos y guiños. Para algunos bien, para otros no. Pero de cierta forma el hecho de que las mayorías no vivían o no habían nacido para el golpe militar, para que ustedes sepan. Al parecer solamente le interesa a la izquierda chilena, porque la izquierda chilena, aunque usted no lo crea, le gusta y ha vivido por años de eso. Han sacado diputados, han sacado senadores, se han posicionado, incluso han salido como presidente, inculcando conceptualmente el odio. Así de simple. Hay yo no lo veo mal lo que dijo el comandante y jefe de la Armada, que realizó un acto donde se hizo de los 50 años, se fueron con la agrupación de derechos humanos a la isla Danson. ¿Ya? Allí el comandante de la Armada realizó de cierta forma una expresión, incluso dio una entrevista pública, donde él dice, bueno, eso, y tiene razón, por el dato que le he dado, muchos de ellos no habían nacido, donde él enfatizó, dijo, la importancia de respeto a los derechos humanos, que hizo una entrevista en 24 horas. Nunca más que estos hechos ocurran, nunca más, ni aquí y ojalá en ninguna parte del mundo. Estos son condenables, los hechos todos en cualquier parte del mundo. Esto dijo él. Ya, yo lo respeto en su grado de comandante de la Armada y lo entiendo porque la nueva generación de militares que hoy día tiene Chile no están con odios. ¿Ya? El odio lo tiene la izquierda, no los militares, para que se den cuenta. Si el 96% de integrantes de las Fuerzas Armadas salió una entrevista bastante extensa en la revista del sábado, en la tercera. Léanlo, búsquenlo y ahí sale el tema. Los datos. Pero hay un tema que sí se podríamos hablar de ciertas incursiones o cierta injerencia política directa hacia, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, como el Partido Comunista. ¿Ya? Entre ellos está el comunista Galo Aister Silver, que está a cargo de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Hablar de injerencia política respecto al tema de inculcar, meterse dentro de las Fuerzas Armadas, creo que tampoco hay que ser iluso. Pero no es porque las Fuerzas Armadas quieran, sino que los partidos, en este caso Boric a cabeza, quieren tener control absoluto sobre las Fuerzas Armadas. Incluso miren la tontera, se había hablado de cierta forma de que algunos de los cargos, por ejemplo, de el Ministerio de Defensa fueran políticos. ¿Ya? Incluso, por ejemplo,
tener concepto de ciertas cosas o ciertos intereses respectivamente. Ahora, el tema de tener o no tener injerencia política pasa por el concepto de que a estos tipos les interesa solamente tener el poder, ¿ya? Y si uno mira, hay una hay una imagen que es bastante decisiva respecto a esto. Por ejemplo, el Partido Comunista se toma su secretaría para las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, está Jaime Insulza, gremial y su secretario militante del Partido Comunista, lo voy a dejar incluso la imagen, y tiene al subsecretario Galo Einstein y todo lo que se rodean. Está el jefe de división jurídica, ex abogado del Instituto de Derechos Humanos, Juan Valdivia. Bueno, la lista es larga. Cuando el señor Villegas, el periodista, que lo admiro mucho, él decía que Chile, las Fuerzas Armadas estaban intervenidas por partidos comunistas, y tiene razón. Creo que la izquierda se ha ido posicionando respecto a esto y quieren hacer resaltar de cierta forma que los 50 años del golpe de Estado no hay memoria para ello. O sea, solo existe para ello. El presidente Piñera, expresidente Piñera, decía algo que a la izquierda no le gustó mucho y que yo encuentro la razón. Él decía que el gobierno de Allende no respetó los principios de la democracia. Podemos juzgar o criticar al presidente de la República de Chile, expresidente, respecto al tema si hizo bien o mal su gobierno, pero él está diciendo una verdad. El tema de las violaciones de derechos humanos comienza con Allende, ¿ya? Algunos, hace poco conversaba con un caballero y me decía, es que ¿por qué Estados Unidos se metió en el gobierno de Allende si no tenía nada que ver en eso? Pero él no se da cuenta, y desgraciadamente ellos no se dan cuenta, que en América Latina había una escala de implementar un comunismo muy similar a lo que venía sucediendo en Cuba. Es de hecho así. En Chile, le doy un caso, no le gusta mucho a la izquierda, pero es así, formaban sindicatos, querían más trabajo, ganan más dinero, pero no trabajaban. Por ejemplo, los famosos sindicatos de FENSA, los famosos sindicatos de Codelco, no producían cobre porque vivían en demandas, vivían en marchas. Sabe que hay otras cosas que el Estado en sí mismo, el Estado de izquierda, se basa en marcha. Su vida se basa en marcha. Le doy otro dato. Por ejemplo, si el Estado fuera un empresario, pero un empresario bueno, un empresario que supiera hacer negocio, no tendría pérdidas en Codelco. El único que ha dado dinero actualmente en el litio es Sokimich, no Codelco. Codelco va eternamente en pérdida. Y usted sabe lo que pasa en Codelco. Negociaciones todos los años los tipos reciben entre 15 y 20 millones de pesos. Es cosa de ver cómo se arreglan el negociado en Codelco. Es así. Y hoy día esto de que las injerencias militares estarían frente a la izquierda es así también. Tampoco hay que ser ilusos respecto a eso. Ya, la izquierda se ha encargado porque ellos viven con el concepto de odio pasado en 50 años. Cuando yo les doy la estadística de que el 96% de los que hoy día son parte de las Fuerzas Armadas no habían nacido. Así que creo que las Fuerzas Armadas tienen mucho más claro el concepto de democrático que los mismos tipos que hoy día son gobierno, ¿ya? Suena raro lo que les digo, pero es así. Hoy día no hay odio de parte de las Fuerzas Armadas a lo que sucedió hace 50 años. Es parte de la historia de las Fuerzas Armadas. Pero tampoco hay que olvidarla. Pero tampoco hay que estar eternamente recordándola, ¿ya? Creo que esa es una de las estupideces que de cierta forma hoy día a la izquierda le da provecho. Gracias a esos, ellos han salido diputados, como dije anteriormente, diputados, senadores, etcétera, y la lista puede ser mucho más larga. La infiltración de ciertos puntos estratégicos de las Fuerzas Armadas, creo que sí, porque la izquierda ha querido
tener el dominio total de cierta forma de las Fuerzas Armadas. Incluso cuando el tema del estado de excepción, querían colocar, por ejemplo, que el delegado, en este caso, en vez de un almirante, un general, un contraalmirante, o fuera el encargado de cierta forma un civil, y que el civil tenía que estar sobre las Fuerzas Armadas y darle él tenía que delegar y hacer toda la parte estratégica, cuestión que parece absurda. Eso se quería hacer especialmente en el estado de excepción. Ahora es un temazo el tema de si están o no están infiltradas las Fuerzas Armadas. Esa es una de las preguntas que uno tiene que hacerse respecto a esto. Ahora, alguien me dijo el otro día que las Fuerzas Armadas sí estaban infiltradas y por eso no hacían muchas cosas y por eso había un cierto temor. Ahora, no es que estén infiltradas, pero sí a lo mejor esta injerencia que ha intentado colocar el Partido Comunista puede tener mucha consecuencia, ¿ya? Y aquí, vuelvo a decir, hay un odio de cierta parte de la izquierda que no quiere que las Fuerzas Armadas sean parte de la sociedad y sean parte de cierta forma también de opinión, porque hoy día es cosa que ver el video que hizo Boric cuando la Fuerza Armada le dice al general de Carabineros que ha aumentado de cierta forma el tema de Carabineros a la escuela, cuestión que no es así, cosa que ver la imagen del director de la PDI, también la imagen de cuando quieren que se paren los generales cuando él habla los 50 años. Hay una tensión dentro de las Fuerzas Armadas con el gobierno de Boric, pero es una tensión que ellos mismos provocan, la izquierda, no los militares. ¿Ya? Los militares jerárquicamente son muy obedientes, ¿ya? Y todos los que hemos estado en jerarquías, los digo con experiencia propia y personal, somos súper obedientes y cuadrados. Uno respeta el grado que viene anterior, respeta, incluso va conociendo los grados. Yo vengo de una disciplina que incluso podría ser más disciplina, más que una disciplina militar, más que una disciplina militar, más dura, ya, donde tú no podías hablar, no podías referirte a ciertas cosas, donde el que estaba en ciertos grados, tú no podías acercarte incluso a tus superiores. Si tenías mayor grado o de otros superiores, tenías que incluso pedir cita, siendo lo mismo. Anoche le aplicaba al Cristian, le decía yo, con cosas tan básicas, por ejemplo, uno se sentaba a almorzar, mesa cuadrada, al medio el superior y el resto posgrados, así, igual que los militares. La diferencia que el que estaba de cabeza tenía la autoridad máxima y el que estaba al último no podía referirse a ciertos temas porque el que ordenaba, mandaba, era por grados. Algún día le voy a explicar los grados respecto a lo que existe en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene grados que ustedes, aunque no se lo pueden creer, son más esquemáticos que los propios militares, ¿ya? Uno se respeta a otro, incluso, por ejemplo, Carabineros las Fuerzas Armadas tienen de antigüedad por día, nosotros también teníamos por día y antigüedad. O sea, yo podía tener la misma edad del otro, pero si yo asumí o hice tal cosa, una solemne un día antes, yo era superior a él. En resumidas cuentas, lo que le estoy diciendo, que las instituciones hoy día se mantienen y son de cierta forma parte de una organización social, pero también son parte de una parte ideal para las Fuerzas Armadas chilenas como un desarrollo de la nación y el cuidado de la nación. Ahora el tema es qué tan intervenidas están, porque se ha encargado la izquierda chilena de hacer ese trabajo.